El matutino alternativo está diseñado para personas como tú. Sintonízanos. Juan José Macía, de nuevo con nosotros desde la fría Bogotá, como él dice. Un contraste extraordinario de varios grados de diferencia, pero Bogotá siempre es entrañable con frío y sin frío. Juan José, me imagino que ustedes perciben el interés que ha despertado esta segunda vuelta en Colombia, en todo el territorio, en toda la región. Cuando yo digo segunda vuelta, quisiera decir elecciones, pero es que precisamente es una segunda vuelta. Muchos principios electorales están en juego. ¿Qué pasa en una segunda vuelta? ¿Quién gana en una segunda vuelta? Pero ustedes ya tienen los dos candidatos. Han tenido un proceso electoral único, bastante accidentado. Y cuando pensábamos que todo iba a ir suave hasta el domingo, viene este fallo del tribunal ordenando el debate. ¿Marcará una diferencia la posibilidad de obedecer esa sentencia? ¿O usted cree que seguirá el decurso como iba hasta ahora, hasta con desacato incluido hasta el 19? Bienvenido de nuevo al Matutino Alternativo, Juan José Macías. Carmen, ¿qué tal? Un saludo para usted y por supuesto para toda la audiencia del Matutino Alternativo. El fallo llega anoche, llega en un momento clave porque en estas elecciones en concreto, los dos candidatos que están en la segunda vuelta, el candidato por el Pacto Histórico Gustavo Petro y el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández, ambos se han negado a asistir a debates, ¿cierto? Antes de la primera vuelta hay que recordar que una de las estrategias de Gustavo Petro, mientras reclamaba por garantías electorales, fue no asistir a debates hasta la última semana, hasta la semana previa a la realización de esa primera vuelta. Creo que lo hizo en ese momento también entendiendo que hace 4 años la cantidad de debates que se registraron en las elecciones del 2018 desgastaron un poco a Gustavo Petro porque los debates se tornaron mucho en ataques hacia Gustavo Petro. Este año se registró algo similar en la ausencia de Gustavo Petro, sin él estar ahí en los debates. Todos los candidatos antes de la primera vuelta atacaron bastante a Gustavo Petro y sus propuestas siempre iban en contraposición de las de Petro. Rodolfo Hernández también en algún momento tomó la decisión, después de la primera vuelta dijo, no asisto a debates con Gustavo Petro. Petro después de esos debates de la última semana ya empezó a asistir y pues, obviamente al no haber posibilidad de debate frente a Rodolfo Hernández, este sería el primer debate que se va a dar. La orden del Tribunal Superior de Bogotá surgió anoche. Hoy nos levantamos en Colombia con esa noticia. Uno de los puntos que ordena el tribunal en su fallo, en esta resolución, es que ambas campañas se deben poner de acuerdo para solicitar la realización del debate. Vincula a RTBC, el cual es el sistema de medios públicos de Colombia. RTBC hace un rato sacó un comunicado, lo estaba leyendo por acá, en el que solicitan a los candidatos o le dicen a los candidatos, le recuerdan, estamos pendientes de su solicitud de debate, tenemos todo listo, dicen desde el sistema de medios públicos de Colombia. Creo que puede marcar diferencia. Creo que es un debate que ante la dificultad en la confrontación entre ambos candidatos, entre el encuentro de ellos, la oposición de ideas de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández, y la indecisión de gran parte del pueblo colombiano, porque creo que todavía hay muchos indecisos. Tenemos que recordar que esta segunda vuelta se da entre dos candidatos. En la primera quedaron 5 candidatos por fuera. Hay un aproximado de 7 millones de votos de personas que no participaron ni por Rodolfo Hernández ni por Gustavo Petro. Además, los abstencionistas, los que votaron en blanco en aquella ocasión, los que aún están dudando. Y creo que ver a los dos candidatos va a marcar un rumbo para el domingo. Creo que eso podrá marcar, o al menos una opinión, unas conversaciones de aquí al domingo que van a definir votaciones de los colombianos, sobre todo de esa parte que está todavía indecisa o que votó en blanco en una primera vuelta o por los otros candidatos. Juan José, cuando se comenzó a discutir la posibilidad de debates en la región,
Algunos argumentaban que eso era muy propio de la cultura estadounidense, que el voto en nuestros países no se decide por un debate. En este caso, podría haber voto duro, pero falta muy poco, con las restricciones que exige ya la ley electoral tan próximo al 19. Podría manipularse el debate, lo que diga cualquier metida de pata que dé alguno de los candidatos. Y en segundo lugar, ¿cuál es la sanción que prevé la sentencia, si la prevé, para el candidato que no acepte ir al debate? Frente a la pregunta de las sanciones a quien no asista, no está claro en la sanción, dentro del fallo qué sanciones podría incurrir quien no asista. Fue un fallo de tutela ante una tutela interpuesta por un grupo de abogados acá en Colombia. Sin embargo, hace eso, obliga tanto a los candidatos a solicitar el debate, la realización del debate, y al sistema de medios públicos a brindar las garantías para que este debate se realice. Gustavo Petro ya dijo que él está preparado para asistir. Desde la campaña de Rodolfo Hernández aún no se han pronunciado quién es el candidato que no ha asistido a debates durante la parte previa de esta segunda vuelta. Pero el fallo no tiene como tal un indicador o algún punto en el que señale qué le pasaría a aquel candidato que no asista a la segunda vuelta. Frente al tema de los debates, la cultura norteamericana y lo latinoamericano, hay algo, Carmen, y es el colombiano políticamente creo que ha sido muy también de este tipo de debate. Yo creo que el debate y la conversación sí va a generar eh, voto de opinión para el domingo. No veo tan posible el tema de la manipulación. El debate debería ser en directo. Tienen 48 horas desde que se profilió el fallo. Salió ayer en la noche, o sea, tenemos hasta mañana en la noche para la realización del debate. Según el Tribunal Superior de Bogotá, pero se debía hacer en directo. Creo que ahí va a haber algo muy interesante para mirar en temas políticos y es esa confrontación entre esas dos personalidades. Gustavo Petro, quien considero es más académico, es un político que digamos tiene más experiencia política, es un ser que si se quiere es más correcto políticamente. Rodolfo Hernández es más una figura similar a lo de Donald Trump y lo conversábamos la última vez. Más salido un poco de eso políticamente correcto, es un empresario, es un personaje que en ciertos puntos se le ha visto salir digamos, de una diplomacia, si se quiere, ¿cierto? Entonces, creo que eso va a ser muy interesante políticamente poder mirar. Y creo que eso también responde mucho al por qué la ausencia de Rodolfo Hernández durante los debates en esta segunda vuelta, porque creo que si hay un temor frente a lo que pueda suceder allí y a la demostración que se puede dar que Gustavo Petro es un personaje que políticamente está a modo personal más preparado para asumir una presidencia de Colombia. Hay algo importante en esta segunda vuelta, Juan José. La diferencia en la primera de 40% que obtiene Petro a un 28%. Sin embargo, los sondeos colocan al candidato Hernández en una posición realmente, bueno, ventajosa de competencia. De empate técnico, que en este momento se puede decir, Exacto. si se va a dejar uno llevar de las encuestas, puede decir que hay un empate. Entonces, ¿qué ha recogido el candidato Hernández? ¿Quién se le ha sumado? Usted decía la vez anterior de su comparecencia aquí al programa que no era aritmética, y eso es cierto. Todos los de un lado no se van a ir para el otro. Pero lo interesante de este asunto, que un candidato fuerte, con la experiencia que tiene, con ese sector, bueno, muy controversial también, que respalda a Petro, pensábamos que era invencible, pero lo que dicen los sondeos es que sin el incidente del debate, la situación, digo, no sabemos el resultado tampoco, pero que la situación está apretada en términos dominicanos por allá.
Hay dos puntos. Bueno, uno, la credibilidad de las encuestas, que han fallado mucho las encuestas, no solo en estas elecciones, sino de un par de elecciones hacia acá. De hecho, en Colombia son tres firmas encuestadoras. Jan Haas, pues como las que tienen mayor credibilidad, si se quiere. Jan Haas, Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría. Según la última encuesta, precisamente del Centro Nacional de Consultoría, Petro tendría el 10% sobre Rodolfo Hernández, ¿cierto? Están como 45-35 según esa encuesta. El resto sí dan el empate técnico muy claro. ¿Qué respondía? ¿Por qué se da eso, Carmen? Uno, el voto en segunda vuelta siempre sí se da mucho el voto en contra de. Y Gustavo Petro ha generado temor, o se ha generado un discurso alrededor del candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, que sin duda genera temor en buena parte de la población colombiana, sobre todo en esa población más conservadora. Creo que Gustavo Petro sí logra generar ese temor. Mm, las diferentes, los diferentes candidatos que estuvieron en la primera vuelta, pues Federico Gutiérrez dijo inmediatamente que él votaba por Rodolfo Hernández. Y el grupo de la derecha, el grupo del Centro Democrático, también, digamos, se alinearon más por el lado de Rodolfo Hernández. Estaba la opción de centro, que esa se dividió un poco, ¿cierto? Algunos dijeron Rodolfo Hernández, otros con Gustavo Petro. El candidato que era Sergio Fajardo, el candidato de esta coalición, va a votar en blanco, según anunció a finales de la semana pasada. Entonces creo que esas fuerzas políticas se dividieron y el pueblo colombiano creo que también está ahí. La encuesta es el domingo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, antes de la primera vuelta, Federico Gutiérrez debería estar en este momento disputando la segunda vuelta, según las casas encuestadoras de Colombia. Y esta es el candidato Rodolfo Hernández, La ¿cierto? abstención, ¿qué pasa con la abstención? La abstención será jugará un papel fundamental, Carmen. ¿Quiénes de estos, de Federico Gutiérrez, de Sergio Fajardo, de estas facciones que no lograron pasar, quiénes se van a abstener? Creo que también va a jugar un papel clave, y el voto en blanco. Figuras como Sergio Fajardo, que salga a mencionar, yo voy a votar en blanco, creo que van a llevar a bastante colombianos también a tomar la decisión del voto en blanco. Hay que tener en cuenta algo, y es que para la segunda vuelta el voto en blanco no tiene validez jurídica, tiene validez simbólica, pero el voto en blanco, validez legal como tal, solamente tiene implicaciones en la primera vuelta presidencial, que si obtiene la mayoría de votos se deben repetir las elecciones con candidatos nuevos. Pero en estas, ya como hay dos candidatos que en una primera vuelta lograron una votación superior a la del voto en blanco, en este el voto en blanco solamente es simbólico. Tiene la misma validez que un voto nulo o que un voto de alguien que se abstenga, porque entre los dos candidatos, por más que el voto en blanco tenga mayoría, quien tenga mayor cantidad de votos de los dos candidatos es quien será el próximo presidente de Colombia. Juan José, dos mujeres con una historia absolutamente distinta acompañan las candidaturas. ¿Crees en la influencia de estas candidatas vicepresidenciales para determinar el balance del voto el domingo? Yo creo, Carmen, que justo en estas elecciones el papel del voto de la mujer será más fundamental de lo que había sido en elecciones anteriores. Uno, por esa razón, dos candidatas vicepresidenciales, mujeres negras, primera vez en la historia que Colombia va a tener a una mujer afro como vicepresidenta, pero con dos historias muy distintas, y que sin duda el momento coyuntural que vive el mundo en general, el papel del feminismo, de la mujer, sus posiciones, su visión del mundo, sus derechos y las reivindicaciones que tienen las mujeres, juegan un papel protagónico en la opinión pública. Y creo que una mujer, por ejemplo, como Francia Márquez, es una mujer que logra representar mucho de esta parte de la población, ¿cierto? De movimientos como el movimiento feminista, el movimiento de los derechos reproductivos, temas como el aborto, ciertos temas como las mujeres afro, las mujeres indígenas de Colombia. Creo que lo logra recoger mucho más desde su discurso y desde su historia. Recordemos que es una mujer que viene del departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto y donde las poblaciones negras precisamente se han visto más, han sido más vulneradas por el conflicto armado que históricamente ha vivido Colombia. Entonces creo que van a jugar un papel clave el voto femenino. Hace poco conversaba con una amiga que ella me decía
como no quiero que nos indalguen tampoco esa responsabilidad de que si los resultados que sean, que fueron por la mujer, ¿cierto? Fueron por el voto femenino. Pero yo creo que sí será clave. Y también teniendo en cuenta el personaje que confronta a la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es Rodolfo Hernández, quien en constantes apariciones en medios y demás, eh, ha tenido comentarios en contra de las mujeres, comentarios, digamos, machistas, hasta contra la misma Virgen. Hace poco que le tocó salir a pedir disculpas porque dijo tan precisamente en el sistema de medios públicos, en Radio Nacional de Colombia, dijo algo como que él se aliaría hasta con la Virgen y todas las prostitutas que viven en su barrio, algo así, dijo el señor en una aparición pública. Entonces yo creo que ese voto femenino, ese voto crítico de la mujer, será muy clave también para esta segunda vuelta. Juan José, toda esta violencia implícita, verbal, toda esta agresividad que el entorno de Petro ha demostrado, incluso su entorno familiar, uno intuye amenazas y no somos nosotros nadie. ¿Lo atribuyes a la campaña en sí o piensas que eso puede alejar una parte del electorado que teme a esa violencia que ustedes quieren desterrar de su vida, desterrar de la cotidianidad de algunos territorios colombianos? Hay algo muy lamentable, Carmen, y es que en cierta medida los colombianos como que tenemos, está tan inculcada la violencia en Colombia o ha sido tan histórica que digamos, entendemos que somos un país violento. Y creo que el entorno de Gustavo Petro, pues la hija fue quien salió el fin de semana y dijo que en caso de Gustavo Petro no ser presidente había posibilidades de nuevas movilizaciones sociales, ¿cierto? De nuevos enfrentamientos. Ya habló de un estallido, de un nuevo estallido, fue la palabra. Y yo creo que el estallido que se registró el año pasado en Colombia, el paro nacional y toda la ola de protestas que se dieron el año pasado, son el reflejo y que las protestas no serían directamente porque Gustavo Petro pierda las elecciones, sino por lo que pueda seguir pasando de aquí a los próximos 4 años, ¿cierto? Pues que creo que hay una sociedad cansada en Colombia, que hay la desigualdad que se registra en este momento en el país y demás. Eh, Tiene ese estallido del año pasado todavía muy latente en la sociedad colombiana. Entonces, más allá de un disgusto porque Gustavo Petro no sea presidente o por un desconocimiento de los resultados que se pueda registrar, yo creo que el tema es más de lo que pueda pasar política, socialmente y económicamente en Colombia en los próximos 4 años. Y creo que era el sentido de las palabras también de Sofía Petro. Varios medios de comunicación creo que han caído también como en poner en duda las frases de la hija del senador, pero yo creo que ella lo que dice es, en caso de que no se tomen las políticas sociales que propone mi papá, hay riesgos que Colombia vuelva a caer en un estallido social como el que se registró el año pasado. Y yo creo que no es muy descabellado, más allá de desconocimiento, más allá de que nos vamos a ir a la guerra, más allá de, cierto, yo creo que es más eso, pensar en que Colombia es un país que viene de un estallido social y estamos en un momento que precisamente la decisión, eh, todo lo que pasó en ese estallido, lo que va a pasar el domingo es una consecuencia también listo, que tanto marcó políticamente ese estallido social que se registró durante el año 2021 en Colombia. Bueno, Juan José, ya con el reloj de verdad marcando los segundos, los minutos, vamos a la realidad del partidismo tradicional. Llegó el fin del partidismo tradicional en Colombia. Petro y don Rodolfo acabaron con la tradición de esas claques partidistas colombianas que han regido la vida democrática durante todos estos años. No estaría muy seguro, Carmen. Son dos candidatos independientes, son dos candidatos que salen desde movimientos independientes, si se quieren, no hacen parte de esos partidos tradicionales como fue el Partido Conservador, como el Partido Liberal, ¿cierto? Como
pero ambas campañas han sabido también sumar apoyos de esos políticos tradicionales, ¿cierto? Los liberales, por ejemplo, están divididos, algunos están con Gustavo Petro, otros están con Rodolfo Hernández, los conservadores todos están en la casa de Rodolfo Hernández. Políticos, por ejemplo, dos de los asesores más cercanos a Gustavo Petro, como Roy Barreras y Armando Benedetti, dos senadores políticos colombianos de vieja data, que, ¿cierto? Pues no, creo que son dos líderes que si bien están en partidos alternativos o independientes para estas elecciones, lograron también rodearse de esos políticos tradicionales y también por eso están donde están. Pues no se puede desconocer las castas políticas que hay en Colombia, el clientelismo que se registra en muchas de las regiones de Colombia, entre líderes políticos, caudillos, si se quiere, regionales, que tienen allí y que han sido políticos tradicionales, ¿cierto? Si lo vemos por partidos, sí, sin duda no están ninguno de los dos partidos que han sido históricamente dominantes en Colombia, no están en la segunda vuelta, ¿cierto? Pero los políticos sí, las figuras sí siguen estando ahí, pues personajes como Álvaro Uribe sigue marcando opinión, el grupo del Centro Democrático sigue registrando una votación importante en Colombia, el Partido Liberal, el Partido Conservador, entonces cambio radical, por ejemplo, un partido histórico y ahora apenas se acabó la primera vuelta, ambos candidatos buscando el apoyo, por ejemplo, del partido Cambio Radical. Entonces yo creo que no, tanto así como acabarse el partidismo, no estoy muy seguro. Sí son dos candidatos que son distintos a los políticos tradicionales que han dominado Colombia, eso sí, pero yo no sé, ellos están detrás igual, ese poder político acá en Colombia y esos viejos vicios, si se quiere, siguen estando ahí muy latentes. Bueno, Juan José, el matutino alternativo, República Dominicana, te damos las gracias. Ve a votar temprano, ¿eh? Tengo que votar bien temprano porque, claro, como periodista tengo una gran jornada ese día, entonces antes de empezar a trabajar y hacer toda la labor periodística y estar informando a los colombianos, estaré votando acá en la ciudad de Y Bogotá. como el voto es secreto, no te pregunto. Muchísimas gracias, Juan José Macías. Nos vemos pronto, ¿eh? Vale, Carmen, que esté muy bien, muchas gracias y saludos a toda la audiencia ya del Matutino Alternativo. Siempre será un gusto poder conversar y contarles de lo que está pasando acá en Colombia. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.